Continuamos con la serie de Historia Política del siglo XIX. Nos hemos basado en una bibliografía amplia, pero fundamentalmente en el libro de Víctor Guerrero Apráez sobre las guerras civiles colombianas, negociación, regulación y memoria. Allí están contenidos todos los acuerdos posibles. Frente a la paz total propuesta por el actual gobierno, con todos los intrínculos, con toda la complejidad por el tratamiento múltiple y coetánea con varios actores armados, es menester y es oportuno repasar la historia de los acuerdos de paz en el siglo XIX. Acuerdos de paz con indultos, amnistías, expunciones, avenimientos, reformas constitucionales para evitar que se reiniciara otra guerra, y de esta manera vamos a analizar las 8 guerras civiles y el antecedente del acuerdo humanitario que hizo Simón Bolívar con Pablo Morillo. En 1820, después de la batalla de Boyacá, que se produjo el 7 de agosto de 1819, Simón Bolívar hace un acuerdo humanitario con Pablo Morillo. El acuerdo consiste en no atacarse, en una cesación de las hostilidades, porque ambos ejércitos habían quedado agotados. Por lo tanto, tácticamente, Bolívar pensó que la liberación de Venezuela ameritaba también una batalla parecida a la de Boyacá. Esa batalla va a ser la de Carabobo. Y el acuerdo, porque las tropas españolas estaban también supremamente agotadas, consistió en no atacarse, pero se rompió por la irrupción militar del señor Urdaneta en Maracaibo. Por lo tanto, se precipitaron nuevamente las hostilidades, pero fue un acuerdo humanitario. Es un tratado de armisticio con tregua entre Pablo Morillo y Simón Bolívar para evitar la carnicería que se venía presentando. Y es un alivio para, como se sabía, podrían presentarse inminentes confrontaciones subsiguientes, como en efecto fue la batalla de Carabobo. Entonces, tiene elementos del derecho de gentes para respetar a los prisioneros e inclusive autorizar el canje. La otra guerra es la de 1839 hasta 1841. Es la guerra de los conventos, que se resuelve en 7 meses, pero se encadena con la guerra de los supremos. En esta guerra, pues los generales designados por el presidente José Ignacio de Márquez son Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. Se presentaron muchos fusilamientos, ¿no? Prácticamente el paredón fue frecuente y hubo fusilamientos en Palmira, en Bogotá, en Popayán, en Hatoviejo. No se conservaron pues las reglas que hasta ese momento se pensaban podían invocarse de el primigenio derecho de gentes que había practicado Bolívar. Por lo tanto, lo que sí se dieron fueron expunciones. Las expunciones son acuerdos en caliente, es decir, las partes, sin terminar el conflicto,
y sin concluir los enfrentamientos en una localidad, se ponen de acuerdo para humanizar los enfrentamientos, evitar el derramamiento de sangre y la guerra a muerte. Entonces las expulsiones son acuerdos entre los jefes de combate. Puede ser también el gobernador de la localidad o el alcalde de la localidad con los jefes militares, pero sujetos a aprobaciones que se hagan del gobierno nacional. Por ejemplo, el primer acuerdo, que es el de Pasto, sujeto a la aprobación del gobierno nacional de José Ignacio de Márquez, fue negado porque él lo tomó como si fuese una rendición o una derrota, y de esta manera la solicitud, que era no aplicar la medida gubernamental del cierre de los conventos, sometiéndolos a la próxima legislatura, él no lo aceptó. El otro avenimiento o acuerdo llamado expunción fue el de Itagüí, entre el hermano del general Córdoba de la Guerra de Independencia, que es Salvador Córdoba, con el señor Vesga, y del otro lado está Eusebio Borrero por el gobierno de el señor Ignacio de Márquez. Tampoco fue avalado ese acuerdo, pero hubo una cesación de hostilidades y por lo tanto se evitó el derramamiento de sangre. La otra expulsión fue la de los árboles, después de el levantamiento en el Patía por parte de los integrantes de la población del Timbío. Se firmó entre Pedro Alcántara Herrán, que luego va a ser presidente de Colombia, y el señor José María Obando. Esta expulsión tampoco luego fue avalada por el gobierno nacional. Y luego vienen las expulsiones de Túquerres y de Sitio Nuevo, ¿sí? Estas expulsiones se hacen para negociar con Juan José Flores, a quien se le había solicitado bloquear la salida de los ejércitos de Obando, de las guerrillas de Obando, de José María Obando, y se le había ofrecido una cesión de territorio, que era nada menos que Túquerres y Tumaco. Esa fue una expulsión muy conocida en la historia de Colombia y muy citada por todos los estudiosos de esta guerra de los supremos, que consistió en que José María Obando levantó, después de perder la guerra de los conventos, levantó a los jefes regionales santanderistas con el ánimo o insuflándolos como federalistas, o sea, hacia el federalismo, pero él era para ocultar su problema judicial por las sospechas frente al asesinato de Sucre en Berruecos. La anterior guerra, la de 1839 al 41, produjo la reforma constitucional de 1842. Vamos a ver cómo casi todas las guerras promueven o en la práctica se agencia una reforma constitucional para modernizar el Estado y para aplacar las condiciones. En esta de 1851, que es una guerra civil desatada por terratenientes, por el clero y por los conservadores contra José Hilario López, porque va a ordenar la libertad de los esclavos y para no quedarse sin la mano de obra gratuita, inician los ataques. En esta guerra, que duró apenas 5 meses, se observa con mucha frecuencia los indultos, van a producirse indultos. Finalizada la guerra, entonces, varios sacerdotes que participaron y que insuflaron, animaron los combates desde los púlpitos, fueron desterrados a otros pueblos, como Ignacio Montoya, al pueblo de Soledad, hoy Andes, Antioquia. El cura Emeterio Espina, en 1852, fue también
requerido para trasladarse a otra población. Se decía que se les impusiera entonces mejor unas sanciones menores, pero ya estaba tomada la decisión, que luego vamos a ver en la guerra de las escuelas, que es una guerra religiosa eminentemente, cómo hay que desterrar obispos por parte del gobierno de Aquileo Parra. El indulto generalizado fue concedido ya en octubre de 1852. Se exceptuaba a militares de alto rango, funcionarios públicos de altas posiciones en el orden civil y a clérigos que hubieran predicado abiertamente la rebelión y que hubiesen enviado ayudas a los facciosos. De resto, los indultos se concedieron casi que masivamente. El indulto era el mecanismo, al final de esta guerra de 1851, el mecanismo de disuasión, apaciguamiento, negociación para evitar el reinicio de hostilidades. La anterior guerra produjo la reforma constitucional del mismo año 1851, pero fue solemnizada y puesta en práctica desde 1853 en el gobierno de José María Obando. Ya en esta que vamos a reseñar de 1854, que es la guerra civil protagonizada por José María Melo, apoyado por los artesanos proteccionistas de sus mercancías y por los militares bolivarianos que iban a ser reducidos en número. En esta guerra el presidente José María Obando se trata de hacer una reforma constitucional, pero fracasó. Se le imputó a Obando la incapacidad de haberse opuesto y superado la crisis y por lo tanto se le juzgó. Y en los 8 meses de gobierno que fueron, digamos, con dinámica de guerra permanente, fueron apresados al final los artesanos, más o menos 400 en Bogotá, otros 300 fueron desterrados a Panamá, se produjeron indultos, muchos destierros y procesos civiles y militares en curso contra los insurrectos y contra quienes habían ocasionado daños en las propiedades, y casi todo se acumuló en un mismo expediente. La guerra anterior, la de 1854, produjo 4 años después la reforma constitucional de 1858, donde al ganar las elecciones Mariano Ospina Rodríguez formula un cambio de modelo territorial hacia la confederación, es la llamada confederación. Ahora, en esta guerra que vamos a reseñar, tenemos que el señor Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca, por decreto inicia una guerra contra Mariano Ospina Rodríguez, porque las leyes que se están expidiendo, impulsadas por su bancada, por el bloque que lo acompaña, están violando acuerdos anteriores. En esta guerra, donde más se van a practicar avenimientos, donde más se van a practicar amnistías, inclusive empezada la guerra ofrece una amnistía a todos los funcionarios del gobierno que se acerquen a él, porque va por la toma del poder, es de atracción, porque esta es la llamada guerra de las soberanías o por las soberanías, una guerra prácticamente entre regiones y entre municipios, unos apoyados por mosqueristas y otros que están con el gobierno de la Unión en la Confederación. Esta guerra va a producir la reforma constitucional de 1863, que es la
Constitución de Río Negro, para pasar al modelo federal. Y en ella, en esa Constitución, en el artículo 91, se va a establecer nada menos que el derecho de gentes en Colombia, casi que a la par con el derecho de gentes que brotó en Solferino, en Europa, a raíz de la intervención de Henry Dunant, cuando después va a aparecer la Cruz Roja. Tomás Cipriano de Mosquera entonces ofrece o solicita la expulsión de Manizales. En ella, antes de hacer su recorrido hacia Bogotá, después de dominar la cuenca del río Cauca y a partir de su recorrido por Ambalema, va a estacionarse en Cartago y las tropas del gobierno en Salamina, pero no le aceptan la propuesta de expulsión y continúa el recorrido para llegar a Bogotá y protagonizar la batalla de Usaquén después de un sangriento enfrentamiento en el río del Arzobispo, en Bogotá. Había ofrecido la expulsión de Chaguaní. Tomás Cipriano de Mosquera, antes de tomarse a Bogotá, propuso la expulsión con armisticio, autorizando un arreglo, ¿sí?, amistoso entre los gobernantes de Cundinamarca y el Cauca, autorizando a los secretarios de gobierno para firmar, o sea, Carlos Holguín y Andrés Cerón, con suspensión de hostilidades por 6 días. Armisticio sometido a la firma del presidente de la Unión. No le creyeron, pensaron que era una táctica, de todas maneras hubo un alivio de hostilidades muy rápido, muy efímero, pero sirvió para la recomposición. Ambos ejércitos estaban acordando que se reuniera el Congreso para elegir un designado y asumir el poder ejecutivo, porque ya estaba frente al vencimiento del periodo de Mariano Ospina Rodríguez y ante la derrota inminente. En el mismo año de 1863 se va a presentar algo en Colombia que se llamaba Estados Unidos de Colombia. Acababa de ser rebautizado el país con el modelo federal y ese nombre, Estados Unidos de Colombia, adoptando el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica. Se presentó la rebelión de Pedro Justo Berrío contra un presidente regional que era Pascual Bravo. Es decir, todos los presidentes, los 9 de Estados Unidos de Colombia, que quedó dividido en 9 regiones, todos eran liberales. Pero Pedro Justo Berrío, como conservador, se tomó Antioquia, el poder de Antioquia, derrotando y muere en combate Pascual Bravo. Entonces, acababa de llegar al poder nada menos que Manuel Murillo Toro. Manuel Murillo Toro fue 2 veces presidente de Colombia, como lo analizamos en un video de esta serie. Y Murillo Toro hizo un acuerdo con Justo Berrío, que reconocieran el modelo federal, que reconocieran la autoridad nacional y que gobernaran en Antioquia. Desde esa época, Antioquia se comporta como un país. Esa es la razón que explica la pujanza, el emprendimiento, el empoderamiento de los antioqueños para ser una región autónoma y se comporta como un país, porque durante 13 años, dentro del Olimpo radical de presidentes liberales, fue la única ínsula conservadora que gobernaron y reconocieron el modelo nacional. Esto le costó el prestigio en alguna parte a nada menos que el hombre más ponderado de mitad de siglo y jefe del Olimpo radical, Manuel Murillo Toro. La guerra civil de 1876 es la conocida con el nombre de la guerra de las escuelas o por las escuelas
frente a la rebelión de los sacerdotes, una guerra religiosa, unidos a los conservadores nuevamente y a los terratenientes para combatir al gobierno de Aquileo Parra, que iba a implementar la reforma a la educación y la libertad de cultos prescrita en la Constitución de 1863. En esta guerra se suspendieron las hostilidades en algunos momentos para aliviar la guerra, fórmulas de avenimiento para el intercambio de prisioneros, protección de equipos sanitarios y médicos, se permitió la atención de heridos y enfermos, es decir, se aplicó el derecho de gentes que se había puesto en práctica dentro de la Constitución de 1863 en el artículo 91. Hubo un trato mutuo de beligerantes estaduales, que también es nuevo en ese momento. Es decir, eran 9 estados que componían a Colombia, con 9 presidentes y un presidente nacional, 10 presidentes. Entonces el trato era entre estados que se atacaban cuando había combates entre ellos, con el rango de beligerantes, tomando el modelo norteamericano. Y también se dio un reconocimiento de indemnizaciones interestatales, se hicieron acuerdos y treguas para la evacuación de la población e instalación de hospitales de sangre y pagos, indemnizaciones por los daños causados en la guerra por aparatos estatales, o sea, por otro estado. La guerra civil de 1885 se hace dentro del segundo gobierno de Núñez, o sea, que fue presidente de 1880 al 82, habían reducido el periodo a 2 años, y del 84 al 86. Esta guerra es prácticamente contra el proyecto del Partido Nacional, que es Liberales y Conservadores Unidos, y el menoscabamiento de los espacios de poder para el Partido Liberal. Las características que Núñez va a presentar en este periodo, cuando se desemboza como un usurpador táctico apoyado desde Julián Trujillo en adelante para desestabilizar gobiernos, se hace por esa migración ideológica, o sea, se retira del Partido Radical y va a fundar el Partido Nacional. Hay una desconstitucionalización porque ataca la Constitución de 1863, la guerra se convierte en un régimen de gubernamentalidad y el proyecto es de refundación estatal, es decir, salir del federalismo para llegar al centralismo. Núñez negó el derecho de gentes, negó al final de la guerra la expulsión de la Colorada, que es una propuesta para evitar el derramamiento de sangre. Se desconoció pues la aplicación constitucional del derecho de gentes, como lo dije. Hizo declarar como piratas a los combatientes liberales ilustres como Gaetano Beso, Zenón Figueiredo y Pedro Prestán. A uno lo van a hacer ahorcar, el otro va a ser desterrado. También, terminada la guerra del 85, implantó el sistema de represión, cerrando periódicos, confiscando el papel. Se expide la ley de los caballos, que es de coartar la libertad de prensa, ordena el exilio y el destierro de muchos, el autoritarismo se enseñorea, los dirigentes liberales inclusive van a ser confiscados unos bienes, expropiados, otros a pagar grandes sumas de dinero como Santiago Pérez, Aquileo Parra, Januario Salgar, Eustaquio Álvarez, y por decreto se dispuso el alza de los derechos de degüello, el valor de la sal se incrementó, la guerra produjo más de 3.000 muertos y el liberalismo prácticamente fue borrado porque el sistema electoral comenzó a ser cambiado para que no tuviesen ellos escaños o acceso fácil en las elecciones a cupos en el Congreso.
La guerra anterior de 1885 produjo la reforma constitucional de 1886, que es la constitución que va a regir hasta 1991 con 62 reformas, pero que duró 105 años prácticamente. La guerra de 1895 no se concibió como guerra civil, sino que se concibió como un golpe de mano. Era el intento de secuestrar a Miguel Antonio Caro, que como vicepresidente había asumido la presidencia ante la muerte de Rafael Núñez, y también secuestrar a algunos ministros y atacar algunos puestos militares. Todo fracasó porque por el telégrafo, que ya funcionaba el telégrafo autorizado Manuel Murillo Toro, se filtró la conspiración o el plan. Los indultos en esta ocasión fueron vistos como adversarios armados, es decir, que se utilizaba y volvían nuevamente a incurrir, por lo tanto no otorgaron el indulto a los que lo pedían. El triunfo de la regeneración, que fue el proyecto político de Núñez, en 1895 trajo la concentración del poder en manos de Miguel Antonio Caro ante el fallecimiento de Núñez. El posconflicto no se dio, se interrumpió como en otras ocasiones. Volvió a aparecer un nuevo conflicto. La reforma constitucional del año 86 no sirvió para evitar otras dos guerras civiles, la de 1895 y la de los 1000 días que empieza en 1899. Las penas del Código Penal no fueron disuasivas, fueron muy fuertes y no sirvieron tampoco para corregir. Este conflicto, entonces, tenemos que la guerra de 1895, el ejército liberal fue vencido en la batalla de la Tribuna y se hizo el convenio de Beltrán entre los generales Rafael Reyes y Sarmiento. Y la derrota posterior, complementaria, que sufrió el liberalismo en la batalla de Enciso en Santander, que conllevó a la capitulación de Capitanejo. O sea que los acuerdos de Beltrán y Capitanejo fueron dos convenios de paz, pero el Partido Liberal quedó reducido a la impotencia. Hubo entrega de armas, de elementos de guerra, se expidieron pasaportes y salvoconductos. Los vencidos reconocieron la legitimidad del gobierno y expresaron no volver a tomar las armas contra el gobierno. Es decir, prácticamente fueron doblegados los miembros del Partido Liberal. Miren que 4 años después va a presentarse la Guerra Civil de los 1000 días, que se inicia el 17 de octubre de 1899. La Guerra de los 1000 días es la última del siglo XIX y la primera del siglo XX, porque terminó en 1902. En esta guerra se practicaron las acciones de los macheteros, dirigidos por Avelino Rosas, tomando el modelo de los macheteros cubanos de Antonio Maceo. Ante el agotamiento del armamento, los machetes fueron una práctica usual y por lo tanto los combates fueron muy sangrientos, cuerpo a cuerpo. Esto es una guerra que produce más de 100.000 muertos y más de 218 combates en 3 años. Al final de la guerra se firmaron los tratados de Wisconsin y de Neerlandia, y también se incluye el tratado de Chinácota. Las dos batallas clásicas cuerpo a cuerpo de ejército fueron las de Peralonso y Palo Negro. Las otras batallas fueron prácticamente entre guerra de guerrillas y en los municipios, y con un desorden de orden de mando por la dispersión de las tropas ante la persecución
inclemente del gobierno conservador del señor Marroquín en la última etapa. En la primera etapa estuvo San Clemente, que era del Valle del Cauca. Se produjo en octubre de 1900 el decreto de guerra a muerte, por lo tanto son muchos los fusilamientos y mucha la falta de piedad o de clemencia en lo que son ejecuciones sumarias, a tal punto que el presidente Marroquín decretó consejos verbales de guerra sin recurso alguno, y de esta manera se llegó inclusive a ordenar ascensos según el número de muertos. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar este tipo de recompensa que pueden también comparar con sucesos recientes en la historia de Colombia. Mire cómo se repiten las situaciones. Perdimos a Panamá, fue lo peor, la separación de Panamá, que era una región de Colombia, en ese momento era un departamento, había dejado de ser estado. Había un proyecto francés de la construcción del canal por Lesseps, pero también un proyecto norteamericano que venían persiguiéndolo desde Nicaragua cuando trataron de hacer un canal por allí. Y conversaciones con el partido de gobierno y con el mismo presidente y el hijo del presidente, con Lorenzo Marroquín, para que se les entregara a ellos esta concesión. Alentaron inclusive, porque Benjamín Herrera, a nombre del Partido Liberal en el Ejército Liberal, ganó las batallas en Panamá, pero hubo un desembarco y un reforzamiento de tropas norteamericanas que impidieron que continuaran las acciones y que él se trasladara al interior del país por el Atlántico para poder contribuir con el ejército liberal. Esta guerra de los 1000 días fue, digamos, acentuada la transformación política de la regeneración por el republicanismo, es decir, se metamorfosearon, liberales y conservadores pasaron a la etapa republicana y se produjo la reforma constitucional de 1905 durante el gobierno de Rafael Reyes, otro efecto de una guerra, mire, que son reformas constitucionales buscando apaciguamiento, modernización, reformas del Estado y buscando la paz. Entonces, los pactos de Chinacota, Wisconsin y Neerlandia fueron en el fondo una amnistía para el mismo gobierno, porque también los excesos que cometieron en la guerra a muerte fueron amnistiados quienes los ejecutaron. Se planteó como una amnistía mutua, pero en el fondo también se benefició el mismo gobierno que había triunfado en esta guerra.